¿qué tal? En este tutorial nos vamos a ocupar de las inecuaciones cuadráticas, también conocidas como inecuaciones de segundo grado. Estas expresiones tienen la característica de ser desigualdades y tener una incógnita en que el mayor exponente es 2. En este caso, la desigualdad expresa mayor o igual que 0. Puede ocurrir que sea solamente mayor que 0, también que sea menor o igual que 0 o menor que 0. En cualquiera de estas situaciones se debe cumplir la condición de que el coeficiente del término cuadrático, o sea, a, debe ser distinto de 0, porque si no, no sería una inecuación cuadrática. Ahora bien, ¿qué te propongo en este tutorial? Te voy a proponer que trabajemos con distintas formas de inecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, en esta inecuación tengo el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Pero puede ocurrir que en la inecuación el término independiente sea igual a 0. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el término cuadrático, que es 3x cuadrado, el término lineal, que es más 2x. O puede ocurrir que el coeficiente del término lineal sea igual a 0. En ese caso tendría el término cuadrático y el término independiente, y el término lineal es igual a 0. Vamos a resolver inecuaciones de distintas formas, pero también vamos a identificar cómo se expresa simbólica y gráficamente las soluciones de una inecuación cuadrática. Bien, ¿qué te parece? ¿Comenzamos? Comenzamos con un problema, cuyo enunciado es el siguiente. Se arroja verticalmente hacia arriba un proyectil. Su altura está dada por la fórmula h de t igual a menos 5t al cuadrado más 200t, donde t es el tiempo en segundos y h de t es la altura en metros. Hallar los valores de t para los cuales h de t toma valores positivos o 0. Bueno, como siempre, leo detenidamente el problema para poder hacer una interpretación. Indudablemente, al pedirme que debo hallar los valores de t para los cuales h de t toma valores positivos o 0, lo que me está planteando es que calcule esos valores de t para los cuales tiene sentido este problema. ¿Por qué? Porque h de t es la altura y la altura debe ser positiva o como mínimo 0, ¿sí? Entonces, vamos a escribir los datos. Tengo como dato una fórmula. Recuerden que una fórmula expresa una relación entre números. Ahí estoy estableciendo la relación de el tiempo con la longitud en metros que me mide la altura. Ahora, ¿cuál es la condición que me impone el problema? La condición es justamente esta, que la altura, o sea, h de t, debe ser positiva o como mínimo, ¿qué valor debe tomar? 0. Teniendo en cuenta que h de t es igual a menos 5t cuadrado más 200t, podemos plantear esta expresión. Esta expresión algebraica, porque es una expresión algebraica, porque combina letras con números, donde la incógnita, que es la letra, está elevada a la exponente 2. Así es como se me plantea la inecuación de segundo grado o inecuación cuadrática, ¿sí? Que es la que vamos a trabajar. Y vamos a dedicarnos ahora a ver cómo resolvemos esa inecuación, qué procedimientos podemos utilizar. Entonces tengo la inecuación, pero acá viene una llamada de atención importante. Ojo, ¿por qué voy a llamar la atención acá? Porque a partir de ahora vamos a trabajar en el contexto matemático. ¿Qué significa eso? Que nos olvidamos por el momento de que esta inecuación surgió de este problema y que t significa tiempo y que h de t es la altura del proyectil en función al tiempo. Por ahora vamos a trabajar esta inecuación con las leyes que impone la matemática. Así, por ejemplo,
En este caso tenemos una inecuación donde en el primer miembro hay dos términos y en los dos términos aparece la variable t. Esta variable t tiene exponentes diferentes en cada uno de los términos. De esta manera no se pueden sumar menos 5t al cuadrado con 200t porque no son semejantes. Esas son las leyes de la matemática. Para despejar t no puedo, por lo tanto, sumar estos dos términos, debo recurrir a otra estrategia. ¿Qué estrategia podría recurrir? A la estrategia de sacar factor común, factoreo. ¿Y por qué puedo utilizar esta estrategia? Porque no aparece en esta inecuación el término independiente. Los dos términos tienen la variable t. Así es como puedo sacar como factor común menos 5t. Al sacar factor común menos 5t, me queda menos 5t al cuadrado dividido menos 5t, me queda t, más 200t dividido menos 5t, me queda menos 40, mayor o igual que 0. De esta manera me queda el primer miembro de la inecuación, esta expresión escrita de manera factorizada, como un producto de tres factores. Un factor es menos 5, el otro factor es t y el otro factor es t menos 4. Ahora debemos recordar la regla de los signos en la multiplicación, otra ley que nos pone la matemática, donde el producto de dos factores positivos es igual a un número positivo y el producto de dos números negativos es igual a un número positivo. Esta regla vamos a utilizar para analizar la solución de esta inecuación. ¿Cómo? Bueno, en este caso voy a pensar de esta manera. Voy a utilizar menos 5t, pensarlo a esos dos factores juntos. ¿Por qué? Porque el menos 5 afecta, es un número negativo, afecta en la multiplicación. Y entonces vinculo con t. Y de esta manera voy a decir, si menos 5t es positivo y multiplico con t menos 40, que también es positivo, el resultado de esta multiplicación, según la regla de la multiplicación, va a ser positivo. Pero acá me pide que sea mayor o igual que 0. Entonces también debo pensar que menos 5t o el factor t menos 40 también pueden tomar el valor 0. Ahora puede ocurrir la otra posibilidad, que menos 5t sea negativo y que t menos 40 sea negativo. Entonces tendría que menos por menos, de acuerdo a la regla de multiplicación, es positivo. También ocurriría que se cumpliría la desigualdad mayor que 0, pero como debe ser mayor o igual que 0, pienso también en que menos 5t y t menos 40 pueden tomar el valor 0. Vamos a plantear entonces las distintas posibilidades de este análisis que hicimos. La primera posibilidad que dijimos es que menos 5t sea mayor o igual que 0 y simultáneamente t menos 40 sea mayor o igual que 0, que sería el caso en los factores positivos que hicimos el análisis anteriormente. La otra posibilidad es que menos 5t sea menor o igual que 0, o sea negativo o 0. Y simultáneamente t menos 40 también sea negativo o 0, o sea menor o igual que 0. Estas son las dos posibilidades, que sería la situación de más por más igual a más, menos por menos igual a más, porque a mí me pide que este producto sea mayor o igual que 0. O sea que en este análisis considero los dos positivos o 0 o los dos negativos o 0, ¿sí? Entonces ahora vamos a realizar la resolución de estas inecuaciones que se deben dar simultáneamente en cada una de las situaciones presentadas. Vamos a la primera. ¿Cuándo menos 5t es mayor o igual que 0? Ojo, acá aparece una cuestión. Cuando el factor es negativo, ¿te acordás? ¿Qué ocurría? Podíamos multiplicar ambos miembros por menos 1 y cambia automáticamente el sentido de la desigualdad. ¿Te acordás? La propiedad uniforme.
Ojo con esto, multiplico por un número negativo y cambia el sentido de la desigualdad. Entonces ahora sí me queda 5t menor o igual que 0. Y ahí puedo pasar 5, que está multiplicando, pasa como dividiendo. Y me queda t menor o igual que 0 dividido 5. Y me queda t menor o igual que 0. Y no te olvides de este operador lógico y, que significaba simultáneamente se debe cumplir la condición que t menos 40 sea mayor o igual que 0. Para lo cual hago el pasaje de términos porque el menos 40 que está restando pasa sumando y me queda finalmente t mayor o igual que 40. Es decir, que se deben cumplir simultáneamente las dos condiciones, que t sea menor o igual que 0 y t mayor o igual que 40. Vamos a la recta numérica, ¿te parece? Y representamos las soluciones de cada una de estas desigualdades. Por un lado tengo que t debe ser menor o igual que 0, ¿sí? Fíjate que pongo un corchete porque incluye al 0. Y simultáneamente t debe ser mayor o igual que 40. Fíjate que pongo corchete porque incluye el 40. Mirá la gráfica, poné tus ojitos bien en la recta numérica. ¿Cuáles son las soluciones comunes? Porque el I significa que debe cumplir simultáneamente esta desigualdad y esta desigualdad. Gráficamente vemos que no hay una región de la recta que está doblemente rayada. Entonces la solución es igual al conjunto vacío. En consecuencia, ¿qué me lleva a decir esto? Que no existen valores de t para los cuales este primer factor y este segundo factor simultáneamente son positivos o cero. No existe. A esta primera posibilidad la tengo que descartar. Entonces vamos a la segunda, a la posibilidad de que menos 5t sea menor o igual que 0 y simultáneamente t menos 40 sea menor o igual que 0. O sea, ambos factores negativos o 0. Vamos a ver qué ocurre en esta situación. Me quedaría menos 5t menor o igual que 0. Aplicando la propiedad uniforme, como hicimos en la situación 1, me queda 5t mayor o igual que 0. El factor 5 pasa dividiendo y me queda t mayor o igual que 0 dividido 5. Y, por lo tanto, t mayor o igual que 0. Acá tendría una inecuación. Y, simultáneamente, se debe cumplir la otra inecuación también, que t menos 40 sea menor o igual que 0, lo cual significa que t sea menor o igual que 0 más 40, de donde t va a ser menor o igual que 40. Se deben cumplir simultáneamente las dos inecuaciones, la que t sea mayor o igual que 0 y t menor o igual que 40. Vamos a la gráfica, ¿te parece? Y ahí me quedaría los t mayores o iguales que 0. Hago un corchete en 0 porque incluye el 0. Pero también al mismo tiempo debe ocurrir que t debe ser menor o igual que 40. Observa bien, poné tus ojitos en la gráfica, en la recta numérica. Me queda una zona doblemente rayada. Bueno, esos son los valores de t que simultáneamente cumplen ambas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que ambos factores sean negativos o cero. De esta manera, ¿cuál sería la solución común? Los valores de t son los que se encuentran en el intervalo cerrado, por eso pongo entre corchetes, 0,40. Todos estos puntos interiores al intervalo 0,40 son los valores de t que cumplen la condición de que menos 5t por t menos 40 es positivo o nulo. O, como la ecuación original, menos 5t cuadrado más 200t mayor o igual que 0. Ahora, ojo, no te olvides de la verificación. Como hay infinitos valores, porque tengo infinitos puntos en esta recta numérica que pertenecen a este intervalo, entonces tomo uno de ellos como ejemplo. Por ejemplo, t igual a 1. Y ahí observo que al reemplazar en la inecuación original, me queda menos 5 por 1 al cuadrado más 200 por 1 y el resultado de esta cuenta 195 es mayor o igual que 0.
es verdadera, cumple esta desigualdad. De esta manera podría decir entonces que el conjunto solución de esta inecuación es el intervalo cerrado 0,40. Ahora sí volvemos al contexto del problema. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué es lo que me pedía? Hallar los valores de t para los cuales h de t toma valores positivos o cero, donde si t era el tiempo medido en segundos y h de t era la fórmula o la expresión que me permitía determinar la altura del proyectil. Entonces voy a dar la respuesta. Para los valores de t pertenecientes al intervalo cerrado 0,40, h de t toma valores positivos o cero. Más adelante vamos a hacer un análisis de esta respuesta en el contexto del análisis de la situación de la altura del proyectil en función al tiempo. Ahora vamos a ver otra forma de pensar la resolución de esta inecuación del mismo problema. ¡Ay, matemática, qué bella sos! Puedo utilizar diferentes procedimientos para llegar a la misma solución. Vamos al otro entonces. A ver, tengo la inecuación. Trabajamos en el contexto matemático. La misma inecuación que trabajamos anteriormente. Menos 5t al cuadrado más 200t mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo puedo pensar? Esta inecuación puedo decir que debo hallar los valores de t que hacen que menos 5t al cuadrado más 200t sea igual a 0. O también los valores de t que menos 5t al cuadrado más 200t sea mayor que 0. Esta es como que desarmo esta expresión, esta inecuación en dos expresiones diferentes que dicen lo mismo. Menos 5t al cuadrado más 200t debe ser igual a 0. Esto me plantea esta inecuación, ¿o no? Pero a su vez también me dice que menos 5t al cuadrado más 200t mayor que 0. Ustedes notarán que yo digo dice. Sí, porque las expresiones hablan y me tengo que acostumbrar a hablar con las expresiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a resolver esta ecuación? Porque acá me queda una ecuación, menos 5t al cuadrado más 200t igual a 0. Traigo a mi mente cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas y acá aparece la famosa fórmula resolvente. ¿Te acordás? Que podíamos utilizar esa fórmula resolvente por más que la ecuación cuadrática esté completa o incompleta. En este caso es una ecuación incompleta porque faltaría el término independiente. C es igual a 0. Pero puedo utilizar de todas maneras la fórmula resolvente. Al aplicar la fórmula resolvente, me quedaría entonces menos b. ¿Cuánto es b? 200. Menos 200 más menos b al cuadrado. 200 al cuadrado menos 4 por a por c. Ahora, el término independiente, ¿cuánto es? Es 0 sobre 2 por a. Reemplacé los valores de A, B y C en la fórmula resolvente. Acá A es menos 5, B es 100 y C es 0. De esta manera hallo ¿cuántas raíces? 2. No te olvides que las ecuaciones cuadráticas tienen dos raíces, ¿sí? Entonces me quedaría menos 200 más menos el resultado de esta operación que está como radicando, es decir, bajo la raíz, este resultado y la raíz me queda 200 y 2 por menos 5, menos 10. Así me quedaría entonces el cálculo de las dos raíces. Por un lado tendría que menos 200 más 200, que es igual a 0, dividido menos 10, me da una raíz que es 0. Y la otra raíz que me quedaría menos 200 menos 400, dividido menos 10, me queda 40. Los dos valores 0 y 40 son los valores que hacen que menos 5t al cuadrado más 200t sea igual a 0. Una parte de esta expresión, de esta inecuación. Por lo tanto, vamos a la recta numérica y marco 0 y 40 son los dos puntos
de esa recta a los que le corresponde el 0 y el 40, que verificarían la igualdad. El menos 5t al cuadrado más 200t igual a 0. Ahora, esos dos puntos separa la recta en tres zonas. Como primera zona, el intervalo 1 de menos infinito hasta 0, incluido el 0. Después tengo una segunda zona que sería el intervalo de 0 a 40, incluido el 0 y el 40. Y luego la tercera zona de la recta, el intervalo 3 de 40 más infinito. Bien, no te olvides que el 0 y el 40 son los puntos que ya cumplen la igualdad. Tendría que analizar los puntos interiores de cada uno de estos intervalos para ver cuál es el que cumple, los puntos interiores cumplen la desigualdad menos 5t al cuadrado más 200t mayor que 0. ¿Y cómo hago eso? Tomando valores que sean puntos interiores de cada intervalo. Por ejemplo, voy a tomar en el caso del primer intervalo x igual a menos 10. Cuando asigno a x el valor menos 10 en esta inecuación, ¿qué observo? Que no se verifica la desigualdad, porque obtengo como resultado menos 2500 y menos 2500 no es mayor que 0. Entonces tomo un punto interior del segundo intervalo. Por ejemplo, tomo x igual a 10. Y al reemplazar x por 10 en esta inecuación, veo que sí se cumple porque me queda 1500 mayor que 0. Es decir, que todos los puntos interiores a este intervalo verifican esta desigualdad, porque los extremos ya están contemplados en que cumplen la igualdad. Por eso insisto en que tomo puntos interiores de cada uno de los intervalos. Si hubiera tomado un punto interior del intervalo y sub 3, me doy cuenta que tampoco cumple la desigualdad, porque me quedaría menos 2500 no es mayor que 0. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Que el intervalo i sub 2, que incluye al 0 y al 40, que son los valores de x que producen la igualdad, más los puntos interiores, que son los que verifican la desigualdad, sería la solución de esta inecuación. En consecuencia, vamos a decir que los valores de t que pertenecen a ese intervalo verifican que h de t tome valores positivos o 0, que era lo que me planteaba el problema. Ahora, te voy a aclarar algo que también es importante. Esta ecuación menos 5t cuadrado más 200t igual a 0, yo la podría haber resuelto aplicando la técnica de factoreo. Pero la idea era mostrarte otro procedimiento aparte de ese. Entonces utilicé la fórmula resolvente. Pero vos también hubieras llegado a x sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a 40, si hubieras factorizado y hubieras hallado estas dos raíces. También es cierto que una vez que identifiqué los tres intervalos, el único intervalo que contiene al 0 y al 40 es el intervalo 2. Por lo tanto, bastaría tomar un punto interior para verificar que se cumple esta desigualdad. Los otros dos intervalos no cumplen la condición de tener a las dos raíces, x sub 1 y x sub 2. Por descarte, ya automáticamente voy hacia el intervalo 2. Pero ¿por qué hice todo este análisis? Porque es importante hacer el análisis al momento de que si cometo algún error en este procedimiento, va a saltar en este procedimiento que hay algún error en el cálculo anterior. Por eso es necesario tener en cuenta este análisis y no descartar automáticamente los dos intervalos. Ahora vamos a utilizar el GeoGebra y vamos a analizar esta respuesta en el contexto del problema y del análisis de la gráfica de h de t. Te invito a que vayamos al Geo. Bueno, ahora estamos en el Geo y pensando en el plano netamente matemático, tenemos la función h de t igual a menos 5t al cuadrado más 200t. Para cada valor de t hay un valor de h de t. Si lo pensamos en el plano netamente matemático, t puede tomar valores negativos, el 0 y el positivo. Por eso la curva que describe esta relación entre t y h de t
es una parábola. Ahora, en el contexto del problema, nosotros pensamos que por un lado tenemos un tiempo, que es, en este caso, el tiempo se representa en el eje de las abscisas. Para cada valor de t hay un valor de h de t, hay una altura, ¿no es cierto? Ya estamos contextualizando. Y lo que pedíamos es para qué valores de t, h de t es mayor o igual que 0, porque tiene sentido las alturas positivas. Observa, poné tus ojitos bien en la gráfica. ¿Y qué hemos visto nosotros cuando resolvimos la inecuación? Que los valores de t deben pertenecer al intervalo 0,40. Entonces, ¿eso qué ocurre? Miremos la gráfica. Es este intervalo, el del 0 a 40. Todos estos valores tienen como imagen o les corresponde un h de t positivo, una altura positiva. Fíjate la gráfica, voy a marcar un poquito más y ahí tendría esta porción de curva, toma valores de h de t positivo o 0. ¿Cuándo es 0? Para t igual a 0 o para t igual a 40. Entonces, a partir de esto, puedo ya interpretar mejor el análisis de la inecuación que planteamos en el contexto del problema. Todos estos valores que son soluciones de la inecuación son los valores del dominio o valores de x que hacen que la altura sea positiva. Ahora también podemos hacer otros análisis, como por ejemplo que el proyectil, ¿cuál es la altura que llega? 2000 metros, ¿sí? Y después también el intervalo donde va aumentando la altura, que es el intervalo de 0 a 20, hasta los 20 segundos, y luego comienza a descender, hasta llegar a los 40 segundos, donde no hay más movimiento y ya se detiene. Bueno, la idea es darle otro significado al análisis de la inecuación que vimos en el contexto del problema. Ahora te propongo que resolvamos más inecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, esta que es x cuadrado menos 8x más 8 menor que menos 4. Es decir, que no es menor que 0. Por eso la estrategia es primero llevemos a la forma ax cuadrado más bx más c menor que 0. De esta manera me quedaría x cuadrado menos 8x más 8 y el menos 4 pasa al primer miembro como más 4 y ahí sí me queda menor que 0. Resuelvo los términos semejantes y me queda x cuadrado menos 8x más 12 menor que 0. Me queda una inecuación donde tengo el término cuadrático x cuadrado, el término lineal menos 8x más 12 menor que 0. Apliquemos los conceptos que trabajamos hasta ahora. Ahora, fíjate que tengo solamente la desigualdad menor que 0. X cuadrado menos 8x más 12 menor que 0. ¿Qué vamos a hacer? Ojo, atendé bien lo que vamos a hacer. Vamos a realizar el cálculo que te voy a proponer a continuación para precisar mejor el inicio de los intervalos. ¿Te acordás que tomábamos puntos para definir cuáles son los intervalos posibles? Y acá aparecen dos valores, el 2 y el 6. ¿De dónde salen esos valores 2 y 6? De plantear esta ecuación, la igualdad x cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Así, aplicando resolvente, voy a poder calcular las raíces x sub 1, x sub 2, que serían 6 y 2. Esas dos raíces son las que verifican la igualdad x cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Pero la inecuación que tengo que resolver no me plantea la igualdad, sino la desigualdad. El hallar las dos raíces me permite a mí gráficamente visualizar cuáles son los tres intervalos. Uno de ellos es la solución de esta inecuación. Entonces tendría, por un lado, el intervalo 1, que es el intervalo de menos infinito a 2. Ahora vos fíjate acá que yo no hago el puntito cerrado, ¿sí? Porque el 2 y el 6 verifican la igualdad
y en esta inecuación debo contemplar solamente los menores que 0, no los menores o iguales que 0. Por eso hago los agujeritos, ¿sí? En 2 y en 6. El otro intervalo posible es el intervalo abierto, 2, 6. Y el tercer intervalo es el intervalo 6 más infinito. En todos los casos, fíjate que uso solo paréntesis. Ahora, ¿qué hago para ver cuáles son los puntos que verifican esta desigualdad? Entonces comienzo a hacer el reemplazo tomando un punto interior. Y ahí que verifico en el caso del primero, que me queda para x igual a 1, ¿sí? Que es un punto interior a este intervalo, me queda 5 menor que 0. Esta desigualdad es falsa, no cumple. En el caso del segundo intervalo, tomo x igual a 3, el punto interior 3, y ahí ¿qué ocurre? Me queda menos 3 menor que 0. Ahí sí es verdadero, se verifica la desigualdad. Y ¿qué ocurre en el tercero? Me queda falso. Es decir, que el intervalo 2 es el intervalo que contiene a todos los puntos que verifican esta desigualdad. La de x al cuadrado menos 8x más 12 menor que 0. La inecuación cuya solución acabo de hallar. Solución, el intervalo 2, 6. O también lo puedo expresar así la solución. X pertenece al intervalo 2, 6. Ahora también vamos a ver otra forma de pensar la resolución de esta inecuación. Tomando x cuadrado menos 8x más 12 menor que 0, ¿sí? Ya hice el pasaje de menos 4, puedo pensar en factorizar la expresión algebraica. ¿Te acordás de factorización? Bueno, trae a tu cabecita la idea de cómo se factorizan las expresiones algebraicas. Sabiendo que 2 y 6 son raíces, x cuadrado menos 8x más 12 menor que 0 lo puedo expresar en forma factorizada como x menos 2 por x menos 6. Y ahora realizamos el análisis hecho anteriormente, donde dijimos que aplicamos la regla de los signos de la multiplicación. Para que este producto sea menor que 0 o negativo, tendría que ser un factor positivo y otro factor negativo, porque más por menos es igual a menos, o menos por más es igual a menos. Así, entonces se me plantean las dos situaciones. Por un lado, que x menos 2 sea positivo, o sea mayor que 0, y simultáneamente x menos 6 menor que 0. O la otra posibilidad, que x menos 2 sea negativo, o sea menor que 0, y simultáneamente x menos 6 sea positivo, por lo tanto mayor que 0. Resolvemos, y acá tendría que para que x menos 2 sea mayor que 0, x debería ser mayor que 2. Y para que x menos 6 sea menor que 0, x debería ser menor que 6. En este caso, para que x menos 2 sea menor que 0, x debería ser menor que 2 y para que x menos 6 sea mayor que 0, x mayor que 6. ¿Te parece que tomemos el análisis gráfico de cada una de estas situaciones? A esta llamamos 1 y a esta llamamos 2. Tomemos la situación 1. Veamos, tengo los x mayores que 2. No incluye al 2, por eso hay un agujerito. Fíjate, los mayores que 2 está con verde. Y además, simultáneamente, x debe ser menor que 6. Miremos el 6, no incluye el 6, por eso está el agujerito. Y tengo con rojo los menores que 6. Hay una región doblemente rayada. ¿Cuál es la región doblemente rayada? Los x que pertenecen al intervalo 2, 6. Es decir, que los valores de x que pertenecen a este intervalo abierto son los valores que hacen que x menos 2 sea mayor que 0 y x menos 6 sea menor que 0. Este factor sea positivo y este factor sea negativo. Y el producto sea menor que 0 o sea negativo. Ahora, ¿qué pasa si tomo la situación presentada en el punto 2? En ese caso tendría los x menores que 2, fíjate la gráfica, los x menores que 2, y simultáneamente deben ser mayores que 6. Los ojitos en la recta numérica. ¿Hay valores, soluciones comunes? No, por lo tanto la solución es vacía.
Entonces, ¿qué deberíamos decir? Que la solución de esta inecuación son los valores de x que pertenecen al intervalo 2, 6. ¿Por qué? Porque en este intervalo se encuentran valores que hacen que x menos 2 sea positivo y simultáneamente x menos 6 sea negativo. Y este producto, por lo tanto, por la regla de los signos de la multiplicación, sea negativo, que es la condición que me impone la inecuación. Todos los valores de x cuyo x cuadrado menos 8x más 12 sea menor que 0. Bien, con esta inecuación la idea que tenía es que ustedes vean qué ocurre cuando es la desigualdad no se plantea desde un primer momento menor que 0 y que ustedes tengan que vean que tienen que hacer la transformación y también qué pasa cuando en la inecuación aparece el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Ahí sí o sí debo recurrir a la fórmula resolvente. Vamos a pasar a la última inecuación cuadrática. En este caso tengo, fíjate, una inecuación donde sí es mayor o igual que 0, pero no tengo el término lineal. Tengo solamente el término cuadrático y el término independiente. La inecuación cuadrática en este caso tiene la forma ax cuadrado más c mayor o igual que 0. Puedo comenzar a hacer pasaje de términos. El menos 4 que está restando en el primer miembro lo paso sumando. Y ahora el 9 que está multiplicando lo puedo escribir dividiendo. Ahora, ojo, esta inecuación, ¿sí?, que contempla el mayor o igual, en el caso del igual debería encontrar ¿cuántas raíces? 2 raíces. Aplico la propiedad uniforme afectando a ambos miembros con raíz cuadrada. Y acá atendiendo bien. Otra manera de expresar el módulo de un número real, ¿te acordás? Que vimos que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería este caso. Entonces acá tendría que en lugar de raíz cuadrada de x cuadrado, puedo reemplazar por el módulo de x y me queda que el módulo de x es mayor o igual que raíz cuadrada de 4 novenos, que es 2 tercios. Entonces, en este caso que tengo la inecuación sin término lineal, puedo comenzar a hacer pasaje de términos y luego recurro a la idea de expresar el módulo como raíz cuadrada de x al cuadrado, módulo de x. ¿Y acá qué pasa? Me queda módulo de x mayor o igual que 2 tercios. ¿Qué hemos visto nosotros en otro tutorial? Que si el módulo de x es mayor o igual que a, sí solo sí, x es menor o igual que menos a o x es mayor o igual que a. Entonces aplico esto. ¿Y cómo me quedaría entonces? Si el módulo de x es mayor o igual que 2 tercios, sí solo sí, x es menor o igual que menos 2 tercios, aplicando esta propiedad, ¿sí? O x mayor o igual que 2 tercios. Vamos a la gráfica en la recta numérica. Tendría los x menores o iguales que menos 2 tercios, ¿sí? Incluido el menos 2 tercios, ¿sí? Menos 2 tercios incluido. Y también hacia la izquierda. Y luego 2 tercios, incluye al 2 tercios porque dice x mayor o igual que 2 tercios, los mayores a la derecha. Todos estos valores que están marcados en rojo sobre la recta numérica serían las soluciones de esta inecuación. Simbólicamente, ¿cómo podemos escribir esa solución? ¿Te acordás que ya vimos también esto? Es el intervalo abierto a izquierda porque va de menos infinito hasta menos 2 tercios. Aquí va un corchete porque se incluye al menos 2 tercios. Unión, ¿sí? Unión, el intervalo cerrado a izquierda de 2 tercios a más infinito. De esta manera expresamos simbólicamente todos los valores de x que verifican esta desigualdad. Ahora, no te olvides de hacer la verificación, tomando al menos algunos valores que pertenecen a los intervalos marcados en rojo y ver que esta desigualdad se verifica para esos valores, porque es imposible
verificar para todos los valores porque tiene infinitas soluciones. Bueno, ¿qué otros tutoriales te ayudarán a comprender este tema del video? Nosotros hablamos de inecuaciones lineales con una incógnita, también de factorizar polinomios o de inecuaciones con módulos. Estos tutoriales te doy como sugerencia para apoyarte a estudiar el tema que desarrollamos en este tutorial. Y para finalizar, te dejo esta frase de Albert Einstein: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Pequeña frase, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Como siempre digo, lo importante es no detenerse, avanzar.